Muy buenas noches a todos los participantes el día de hoy. Por parte del equipo de la Consultoría en Psicología Forense y Clínica, nos es un enorme placer darles la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias con motivo de la Semana Mundial del Cerebro 2025. Antes de comenzar, mm, a continuación se muestra en la pantalla nuestros cursos y diplomados que tendremos próximamente por parte de la consultoría. Aún se pueden inscribir, estamos a tiempo. Les informo o les recuerdo para quienes ya sabían que en cada uno de ellos se otorga material de apoyo, grabaciones de las clases y constancia con valor curricular. Asimismo, les recordamos que los micrófonos durante la conferencia se encuentran cerrados, por lo que les pedimos que, a lo largo de la ponencia, vayan realizando sus preguntas en la sección del chat, para aquellos que se encuentran en la plataforma de Zoom. Quienes nos visualizan en Facebook pueden escribirlas en la sección de comentarios. Esta es una conferencia gratuita. No se emiten constancias y la grabación permanecerá en nuestra página de Facebook. Bien, para comenzar, el día de hoy tengo el gran placer de presentar a la maestra Ivonne Andrea Ortega Santillán. A continuación, me permitiré leer una síntesis de su hoja de vida. Es licenciada en Psicología, maestra en Seguridad Ciudadana, doctorante en Ciencias Forenses, tiene la especialidad en Victimología e Intervención Integral con Víctimas del Delito por la Universidad de Murcia, España. También cuenta con la especialidad en Violencia Familiar y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Certificada en Violencia de Género por la Embajada de Estados Unidos en México. Diplomada en Psicología Forense y Criminal por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Diplomada en Violencia de Género y Acceso a las Mujeres a la Justicia por el INADU y la Universidad de Costa Rica. Es perita capacitada para la aplicación del dictamen médico-psicológico para casos de tortura y o malos tratos mediante el Protocolo de Estambul. Laboralmente se desempeña a la fecha como psicóloga de la Fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género. Además, fue perita de la Comisión Interdisciplinaria del Tribunal Especializado en Violencia de Género del Poder Judicial del Estado. Cuenta con una experiencia docente de 23 años en diversas instituciones educativas y ha actuado como capacitadora en diversos temas forenses, como victimología, peritaje psicológico en el sistema de justicia acusatorio, aplicación de protocolo médico-psicológico para casos de tortura y malos tratos, violencia de género en fiscalías y procuradurías del estado de Baja California, Sonora, Chihuahua, Jalisco y Aguascalientes. El día de hoy, en nuestra última conferencia de la Semana del Cerebro 2025, la maestra Ivonne Ortega nos expondrá el tema titulado Características del pensamiento infantil. Le cedo la pantalla y el micrófono. Adelante, maestra. Gracias, estimado Diego. Un gusto estar con ustedes cerrando esta Semana del Cerebro, que, bueno, es un evento que desde 1996 se conmemora, se celebra y se busca que las diferentes instituciones, tanto educativas como institucionales de gobierno y privadas, hagan difusión y promuevan el conocimiento y cuidado de la salud mental. Es por ello que pues reconozco esta siempre vigente atención de consultoría en estos temas. Bueno, pues el día de hoy yo les voy a platicar de un tema que anticipo que no nos va a alcanzar en una hora. Sin embargo, tengo en los materiales que les voy a presentar la posibilidad de recomendarles diversos textos y diversos sitios que son completamente gratuitos y a los que pueden acceder para poder potenciar y aumentar sus conocimientos en el tema. En materia de infancia y adolescencia, realmente vamos todavía en pañales. Sin embargo, para los procesos de justicia, que es el ámbito en el que yo me desenvuelvo, resulta crucial hablar del tema del pensamiento infantil, sobre todo cuando la materia de nuestro trabajo pues converge a estas actuaciones, ¿no? Luego resulta que aunque podamos contar con pruebas psicológicas o con herramientas o infraestructuras como pueden ser modelos especializados para declaraciones infantiles, si no contamos con la capacitación adecuada para poder intervenir con esta población,
pues realmente va a quedar en muy poco o nada la importancia de este trabajo, ¿no? Algo que yo les traigo aquí son algunos materiales que yo de hecho quisiera empezar esta conferencia con un video que pueden acceder en la red, si no, con gusto aquí lo puedo compartir, y que es precisamente relacionado con el trauma y el cerebro, de qué manera los procesos victimizantes o traumáticos inciden en nuestra capacidad de respuesta, de recepción de respuesta y sobre todo, algo que pues a mí me toca ver todos los días, de la manera en la que se permanecen en la psique de la persona. Es así pues que sin mucho preámbulo voy a compartirles este video y ya de aquí partimos a la presentación, que con gusto se las puedo compartir, nada más que el día de hoy no, porque tengo que hacerle algunos ajustes, pero con gusto con las personas con las que se inscribieron ahí a través de consultoría pueden acceder a partir de la semana que viene de esta presentación. Bueno, entonces aquí les comparto la presentación. Permítanme un segundo, por favor. A ver. Que ahora que se actualizó el Zoom, de pronto me pierdo un poco. Permítanme, aquí parece que ya está. Déjenme cerrar el WhatsApp para que no esté dando lata. Ahí está ya. Bien, aquí les comparto mi pantalla y por favor me informan si tienen algún problema para verlo o escucharlo. El sonido de inmediato se activa, así que me indican, por favor. Aquí va. We need to take a statement so we can establish what happened on Saturday night. What time did you get back to David's flat? What time? I don't know. Can you give us an estimate? I don't remember. Would your pals remember what time you left the club? He seemed nice. She didn't remember much, did she? I know. And now we've got to waste more time on a daft lecture. We know how to deal with victims. We've had years of experience. Well, some of us have had more years than others. I'm in my prime, I'll have you know. That'll be right. Today's session is about trauma. The latest in brain science will help you in your work. I'll start with a tour of the parts of the human brain. The reptilian brain maintains basic bodily functions. The limbic system is also instinctive. It deals with fear and pleasure. For example, you pat a dog, it senses pleasure, and without thinking, wags its tail. The neocortex is the site of logic, imagination, planning, and control. It's more sophisticated, but because it's conscious, it's slower than the older parts of the brain. The amygdala is a key part of the limbic system. It has one job: to sense danger and set off the alarm. When it's a matter of survival, the primitive parts of the brain override the conscious part. There are three possible survival responses: fight, flight, or the one that people don't think of, freeze. When the alarm goes off, blood and oxygen are diverted to muscles, adrenaline floods the body, and all systems that are not crucial to survival are switched off. Normally, the job of the hippocampus is to file memories so you can retrieve them later. But in times of danger, it stops filing memories, which makes it harder to gather evidence later on. Instead, the hippocampus switches to pumping cortisol. What's useful about cortisol is it stops us feeling pain, so we can focus on survival. Can anyone give me an example? A farming accident where a man carried his own arm for a mile without feeling any pain? Yes, excellent example. It is an evolutionary safety mechanism which is fast and instinctive. In essence, it's our body's very clever way of protecting us. To recap, an example of the three parts of the brain working together. You're standing at a bar. Your reptilian brain is keeping your heart beating.
You're enjoying the pleasure of a nice pint with your limbic system. You're using your neocortex to work out if there's time for another before the last train. What could happen to make the amygdala kick in? What if this happened? The way you'd respond would depend not on your logical brain, but on your instinctive brain. Being glassed in a bar would be a traumatic experience. Who can give me another example of an event that can cause trauma? War? Rape? A car crash? Good, yes. Trauma occurs when a person is overwhelmed by something beyond their control. The survival brain takes over the rational brain. It can lead to post-traumatic stress disorder, PTSD, with symptoms that last at least a month. Vicarious or secondary trauma is something you may experience if you deal with incidents such as rape or sudden death, or think of Lockerbie, Dunblane. You're not superheroes. Having a brain makes you all vulnerable to secondary trauma. It's important to understand that when trauma occurs again and again, it can become complex PTSD, such as in domestic abuse or child sexual abuse. The alarm system in the brain becomes jammed. Memories are stuck in the limbic system, so a trigger can set off the alarm. The trigger could be anything: a colour, a smell, a sound, a sensation. Now, the indicators of trauma. What should you be looking out for? Depression. Crying a lot? Yes, that's one response. And at the other end of the spectrum, total numbness. Nightmares? Flashbacks? Stress. Good, yes. And they may feel sick. Also, shame, feelings of guilt, inability to enjoy sex, social isolation, triggers. People often feel overwhelmed by the symptoms of trauma. This can lead to using alcohol or other drugs to block out memories, or self-harm, or dissociation when a person's mind detaches from reality. Indicators can be specific to the type of trauma. Say, dental problems, when someone who was orally abused avoids going to the dentist. A victim of abuse might bond strongly to her abuser. This is known as traumatic bonding, or Stockholm Syndrome. And jumbled up memory, when a person's normal recording of memories doesn't work. Can you recall any times you've seen that symptom? What time? I don't know. A traumatized person may not seem like her usual self, or may be hypervigilant, on edge, or being startled by everyday things. Everyone is different. You never know what impact trauma will have. Symptoms can change from day to day. So what does all this mean, in practice, in your job? A traumatized person's brain is protecting them, but that normal human response of self-protection can get in the way of evidence gathering. The US military has developed new trauma-informed interviewing techniques that you can use to work around this. Research shows that if someone seems vacant, they could be distracted by their traumatic memories. Try to ground them by asking a simple, non-patronizing question such as, "Are you thirsty? Do you want a glass of water?" This can help bring them back to the here and now. Don't expect a logical, linear story. Ask, "What can you recall just now?" Find out what the victim physically felt or saw. Working this way, from the instinctive sensory parts towards the logical parts of the brain, you'll get more results. In conclusion, 4 things for you to take away. Trauma response is the brain in survival mode. Repeated abuse can make trauma symptoms worse. In response to trauma, people will behave in unexpected ways. Remember, trauma is a normal human response to abnormal events. We know that you've gone through a really painful experience, but we need to take a statement to understand what happened on Saturday night. Are you able to tell us anything that you remember about his flat? Anything at all? A dog barking. Are you able to remember any physical sensations or feelings that you had? Cigarette smoke. Can smell it now.
What was going through your mind? I couldn't understand it. I just couldn't move or even scream. To freeze is a perfectly normal response. So you start with the memories, you don't start at the beginning. You have to engage with our feelings to get to the facts. Makes sense. Check you, Professor, getting all sciencey on us. Well, if it gets us usable evidence. There's life in the old dog yet. Oi. Muy bien. Miren, el objetivo de poner este material, que agradezco a unas personas de UNICEF que nos dieron una capacitación en la fiscalía en la que laboro. A mí me hizo mucho sentido y me ayudó a entender que, bueno, hay prácticas que estamos implementando o que hemos venido implementando a veces hasta por intuición, pero que también el contar con este conocimiento de una forma sensible, de una manera informada, también nos va a dar una oportunidad de explicar ante los tribunales las respuestas que tienen las víctimas. No hace mucho me tocó asistir a un juicio oral en el cual la víctima había sido, era una adolescente que desde la infancia había sido víctima de violencia sexual. Y la realidad de las cosas era que en ninguna parte de sus declaraciones o del dictamen pericial ella había dicho que se hubiera defendido o que hubiera hecho algo para evitar o repeler el ataque. Es lógico que tratándose de una niña, pues había una respuesta muy específica a estas situaciones. Pero para ustedes y para mí puede ser muy elemental, pero ¿cómo lo explicas eso ante un tribunal? La respuesta está en este video. Cómo la afectación de una persona, de una víctima, sobre todo tratándose de una niña, niño o adolescente, va a tener características muy particulares que también responden a procesos que no solamente van de la conducta o de las emociones, sino que son producto también de la respuesta fisiológica, en este caso neuronal, pero no me atrevería de usar el término neuronal exclusivamente porque ustedes y yo lo sabemos, se ha hecho un uso indiscriminado del término neuro, que yo estoy completamente en contra de esto, y que no obstante también responde a otras respuestas fisiológicas. La adrenalina no la segrega el cerebro propiamente, aunque los mecanismos de nuestro sistema nervioso autónomo hagan la función de ordenar a los determinados órganos del cuerpo que respondan ante una situación de peligro o un acontecimiento traumático. Que yo, por ejemplo, cuando estudié hace muchos años en la escuela de psicología, a mí me enseñaron que las dos únicas respuestas que existían del sistema simpático eran, que aquí lo menciona el material, no como simpático, sino la respuesta natural, naturalmente esperada. A mí me enseñaron que era nada más pelear o huir y que para eso nos preparaba el sistema nervioso. Sin embargo, ya estos nuevos avances en la neurociencia nos hablan precisamente de la necesidad de entender que también hay procesos como la paralización e incluso la disociación que va asociada a este último. Ahí es en donde cobra sentido la necesidad de comprender esta dinámica y con ello también plasmarlo en aquellos informes que practicamos en las personas que han sufrido una forma de victimización y que en los niños, pues evidentemente por sus características, que es de lo que vamos a hablar ahorita más adelante, voy a tratar de hacerlo de una forma muy sintetizada, responde de una manera distinta, sobre todo por la falta de experiencia, por precisamente el grado de desarrollo. Yo últimamente he tratado de evitar el término madurez porque puede ser estigmatizante. Usamos mucho la palabra maduro o madura para referirnos, o al revés, inmaduro o inmadura, para referirnos a alguien que no ha alcanzado un desarrollo óptimo. Sin embargo, niños y niñas, no por no alcanzar todavía el desarrollo de un adulto, están en una condición de incapacidad para poder experimentar este tipo de manifestaciones, ¿no? Sobre todo desde lo físico, psicológico o emocional, desde lo comportamental, lo sexual, lo social, ¿sí? Que esto es algo que también el modelo de Enrique Cheburúa para lo que son los indicadores emocionales, indicadores psicológicos de agresión sexual, plasma también en su texto de
abuso sexual en la infancia, que ya existe una adecuación muy reciente, que vamos a hablar más adelante en otro curso de estos temas, pero que bueno, vale mencionarlo para que quien esté interesado en documentarse más del tema lo haga, ¿no? Entonces, pues, partiendo de este punto de vista, es aquí donde cobra sentido la necesidad de ver cómo funciona dentro de la dinámica infantil, del pensamiento infantil, estas cuestiones de respuesta. Aquí voy a tratar, si no de agotar, al menos sí de ver de una forma lo más práctica posible algunas de las cuestiones que tienen que ver con esto. Déjenme nada más aquí ajusto algo para poder ver aquí los cuadros, ¿sí? Un segundo. Aquí quitamos compartir video. Aquí. Bien. Entonces, estos temas son los que quisiera yo tocar el día de hoy con ustedes. No voy a abundar mucho en el abuso sexual, pero pues parte de la traumatización que a mí me toca abordar tiene que ver con la violencia tanto física, psicológica, sexual que experimentan niños, niñas y adolescentes. Las repercusiones psicopatológicas que puede tener y algunos temas que van relacionados justamente con los aspectos cognitivos. No voy a abundar mucho en aspectos neurológicos, sino más bien como lo neurológico. Por eso quise iniciar con este video, que ya vimos algunas nociones que muchas y muchos de ustedes seguramente conocen sobre las estructuras cerebrales o fisiológicas que pueden también incidir en la respuesta de esta fenomenología. Ciertamente lo que nos toca a nosotros es traducir esas reacciones fisiológicas a cómo las va a experimentar la persona, en este caso niños y niñas, desde su propia propiedad y grado de desarrollo. De entrada, debemos de tomar en cuenta que vivimos en una sociedad adultocentrista, por lo tanto, esperamos en los niños y las niñas respuestas que tendría un adulto, sin acordarnos que nosotros y nosotras también estuvimos en la infancia y que también nuestra forma de pensar y de discernir y de explicar las cosas que veíamos o que experimentábamos no eran iguales que como las podríamos narrar ahora, ¿no? Esto también cobra sentido cuando vemos cómo, cuando nosotros mismos vemos cómo explicamos algún acontecimiento que tuvimos en la infancia, traumático o no. Hasta a veces se convierten en chistes o en bromas, ¿no? Como el lenguaje de un niño o la respuesta que tuvo ante determinada situación pueda generar este recuerdo y que cuando nos volvemos adultos lo vemos desde otra óptica. Pero eso no significa que por ser niños o niñas tuviéramos una dificultad, que definitivamente hay limitaciones, pero que son propias del desarrollo. Por eso es que el usar el término maduracional, que aunque yo sé que es un término que utiliza la psicología del desarrollo, la psicología forense, la psicología clínica, ciertamente son términos que van ya quedando un poco arcaicos, ¿no? Para la temática. Algo importante es que dentro de la legislación se habla del interés superior de la niñez y que esto implica que debemos adaptarnos nosotros como adultos y adultas desde nuestra labor de marentalidad o parentalidad, desde nuestra labor de cuidadores, de maestros, maestras, de psicólogos o de personas que estamos dentro del ámbito de la procuración de justicia o de la administración de justicia, para hacer que los procesos se ajusten a niños y niñas y no que los niños y niñas se ajusten a nuestros procesos. Y esto es una enseñanza que la verdad a mí me cambió en mucho la visión que tenía, porque en ocasiones pues tal vez no tenga una prueba psicológica para una niña o un niño de determinada edad, porque sabemos que pues también aquí tenemos que hacer ajustes razonables y estos ajustes también están a la mano. Es decir, existen pruebas que se le aplican a la persona cuidadora que pueden darnos cuenta de las reacciones, conductas, sensaciones, percepciones, comportamientos que las niñas y los niños desarrollan conforme avanzan dentro de este proceso de trauma, ¿no? O posteriores a la vivencia de un trauma. Y esto, pues la ley no es ajena a tomarlo en cuenta. Es por eso que el contar con la noción de cómo se desarrolla la evolución de habilidades, de capacidades en un niño o niña,
va muy de la mano con entender de qué va cada parte, porque no es nada más el desarrollo simple y llano, sino también entender cómo desde lo físico, desde lo cognitivo, desde lo emocional y psicoafectivo y desde lo social, estas habilidades van cambiando, modificándose a lo largo del tiempo para poder tener otra forma de responder ante ciertas cuestiones. A mí me preguntan mucho en audiencias de juicio, principalmente los defensores, por qué, por ejemplo, un niño tarda en hacer o hace una revelación tardía de un hecho de violencia. Pues sencillamente porque ni siquiera tiene las palabras para explicar lo que le pasó, ¿sí? Empezando por ahí. Entonces, esto responde obviamente al desarrollo o la etapa del desarrollo en la que el niño o niña se encuentran. Y ya centrándonos un poco más en lo que es nuestro tema del día de hoy, el pensamiento. ¿Cómo se da este pequeño cuadrito? Yo lo saqué de un texto que se llama Guía de Entrevista en Niños, Niñas y Adolescentes de la UNICEF. Ahorita voy a tratar de compartírselos y si no se lo paso aquí a consultoría para que se los haga llegar. También lo pueden descargar de internet. La autora es Analía Castañer. Y en este texto se habla, gran parte de lo que voy a hablarles hoy o de lo que les estoy hablando hoy viene en este texto. El pensamiento, a diferencia del adulto en el niño, tiene dos características principales, el pensamiento concreto y el pensamiento egocéntrico, ¿sí? En tanto el adulto tiene un pensamiento abstracto y además empático. Aquí vienen las definiciones como tal, pero también les traigo ejemplos. El pensamiento concreto, como su nombre lo indica, es que el niño va a entender el mundo a partir más que nada de los hechos como tal, ¿sí? No pueden hacer operaciones de conservación, su dificultad o más bien limitación para comprender cantidades, longitudes, peso, fechas, características que son más propias del pensamiento abstracto, van a limitar su capacidad para explicarlo. El niño no te puede explicar, ese es un hecho. Un niño o niña no te pueden explicar, te van a describir, ¿sí? A diferencia del adulto o adulta que sí podemos hacer un argumento o dejarnos llevar por la persona que nos está entrevistando y que inclusive, no sé, que nos trabajamos con personas en la consulta o en lo forense o en cualquier ámbito de esta naturaleza de interacción humana y tenemos a bien entrevistar, a veces la persona se nos va descarrilando y cuando son adultos les decimos, a ver, espérame, me estaba hablando de esto, ahorita hablamos de lo otro, ¿sí? Yo en mi caso hago anotaciones de todos modos porque este mismo hilo subjetivo con el que están narrando tiene una razón de ser. Por alguna cosa lo introdujo, ¿sí? No pensar que está divagando, sino que este descarrilamiento también puede ser propio del estrés. Si esto pasa en adultos, imagínense niños y niñas. Es así pues que los niños, por ejemplo, ahorita les pongo una imagen que a mí me hace entender, me hizo entender muchas cosas del pensamiento concreto. Hay un ejemplo que pone Analía Castañer, la autora de este texto de entrevista. Habla de una niña que en una cena navideña pues se encontraba comiendo de todo lo que ponían, las botanas y todo, y la mamá le dice, ya no comas dulces porque si no, no se te va a quitar el hambre y no vas a cenar. Entonces la niña, muy discreta, toma un dulce o un chocolate de la mesa de centro y la mamá la estaba observando de reojo. Y la niña, fijándose que su mamá no la esté viendo, se echa el caramelo a la boca y cierra los ojos y empieza a saborearlo y se lo come muy a gusto. Cuando traga el último bocado, abre los ojos. ¿Qué es lo que nos dice esto? La niña cree que porque no está viendo a su mamá tampoco la está viendo. Es un ejemplo muy simple, ¿no? Otro ejemplo. Hace algunos años me acuerdo haber visto en Facebook una publicación que se hizo de un sitio de pedagogía infantil que en un día del amor y la amistad a unos niños de kinder les pidieron, niños y niñas, que dijeran lo que para ellos era el amor. Entonces las maestras hicieron infografías y lo publicaron, ¿no? Entonces decían, un niño decía, amor, es que tu papá llegue temprano, es que mi papá llegue temprano y juegue conmigo. Otra niña dijo, amor, es que mi abuelita me cocine las galletas que me gustan. Entonces, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, que este ejercicio es buenísimo cuando tenemos el tiempo y el espacio, que les pregunto a adultos,
A ver, ¿para ti qué es el amor? Ah, bueno, es un sentimiento en donde buscas el bien de la persona, etcétera. Me puedes echar ahí todo un rollo, ¿no? Sin interés, etcétera. Un niño no te lo va a decir así, te lo va a decir con ejemplos, ¿sí? Por eso, a medida que voy aprendiendo en este tema, me doy cuenta que la verdadera sabiduría está en las niñas y los niños al momento de explicar algo o de describir algo, ¿no? De igual manera, el pensamiento egocéntrico. Casi siempre malinterpretamos el término egocéntrico. ¿Por qué? Porque lo asociamos con egoísmo o con individualismo. Pero no, esto va mucho más allá. El pensamiento egocéntrico es la incapacidad que tiene el niño de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Cualquier niño o niña va a razonar desde lo propio, desde su propio mundo conocido. Me viene aquí un ejemplo a la cabeza. Recuerdo a mi hijo mayor hace muchos años, no, a mi hijo menor, traía unos crocs y andaba corriendo. Ya ven que los crocs pues tienen mucho amarre en el piso. Entonces estaba corriendo, se frenó y cayó de boca. Entonces me acerco, ¿qué te pasó? ¿Dónde te pegaste? Y me señalaba el piso, ahí me pegué. Y luego yo, pues, ¿en qué parte del cuerpo? ¿No? Traía sangre y no sabía si en la nariz o en la boca, pero él me señalaba el lugar en el que había caído. Ese es un ejemplo de pensamiento egocéntrico porque está pensando en función de la vivencia que tuvo. Eso es pensamiento egocéntrico. Todo niña o niño solamente van a aprender a describir desde lo ya aprendido o lo que decía ahorita el video, de lo sensorial, ¿sí? Es decir, si yo le pregunto a un niño, ¿qué día de la semana era? Recuerdo una niña que estaba pues desorientada en tiempo, lógicamente, esta limitación la tenía por su edad y grado de desarrollo, pero yo le pregunté, ¿te acuerdas más o menos qué día era? Y me dice, pues ese día pasó Bob Esponja y yo traía el uniforme de educación física. Cuando ya le platico esto a la mamá, me dice, ah, entonces tuvo que ser un jueves. Digo, yo pude haber investigado qué días pasaba Bob Esponja, ¿no? Pero igual lo pueden pasar en un canal de cable o en el YouTube y lo pueden ver cualquier día de la semana. Pero la niña estaba viéndolo en el canal 5, por decir, ¿no? Sin embargo, por el día que le tocaba educación física, que portaba el uniforme, esto también me daba sentido, que no necesitaba estar orientada en tiempo para tener capacidad de, desde lo sensorial, recordar ciertos detalles, ¿sí? Es por eso que toda conclusión o razonamiento que realice un niño o niña lo tendrá a él o a ella como el centro, ¿sí? A eso se refiere el egocentrismo. Ya en los adultos y adultas, pues es otro cantar. A medida que vamos creciendo, que las experiencias, que vamos adquiriendo experiencias, vamos desarrollando un pensamiento abstracto. Y aquí les tengo una noticia que tal vez algunos sepan. Pero las investigaciones más recientes en neurofisiología nos hablan que el verdadero desarrollo o de consolidación de las conexiones neuronales, ¿saben a qué edad se da? No a los 14, no a los 16, no a los 18, no a los 21, a los 25. Si esto se llegara a llevar como una propuesta a un foro jurídico, caray, pues representaría un debate muy interesante, porque eso implicaría rebajar la edad penal, no, aumentar la edad penal, ¿sí? Es decir, personas de 23 o 24 años todavía pueden tener características de un pensamiento concreto y egocéntrico, ¿sí? Claro que esto pues tendría implicaciones para la ley en un momento dado. Por ejemplo, yo nunca me he explicado de dónde sacan los códigos penales que la edad para determinar que una niña o un niño pueda dar su consentimiento a los 14 años para un hecho de naturaleza sexual, una relación sexual, se fije en esta edad. Le he preguntado a muchas personas dentro del ámbito jurídico y nadie me lo ha sabido decir. Entonces, ahí es en donde pues también nuestra labor implica el darle voz a este tipo de hechos científicos que eventualmente afectan. Yo hasta la fecha no conozco una adolescente de 14 años a la que yo le haya practicado una pericia psicológica por la presunción de un delito sexual que tenga por completo consolidado su sistema o su capacidad para entender el hecho, que eso es lo que exige la ley, ¿no? Aquí hay un comentario. Dice Rosario, ¿qué del adolescente de 17 años que acuchilló a la otra joven de 18? Bueno, aquí hay un tema y es algo que siempre les digo cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley. Las y los adolescentes no cometen delito,
delitos. La misma ley de justicia penal, que vamos a tener un diplomado y que me toca la parte psicológica, están cordialmente invitadas e invitados a todas las capacitaciones que ofrece consultoría. A mí me va a tocar la parte psicológica, es un tema que he trabajado en bastantes espacios. Las adolescentes y los adolescentes, ahorita lo vamos a ver, tienen una configuración de pensamiento que va evolucionando, que va a ser distinto de los niños y las niñas, pero se va a acercar más a la infancia que a la edad adulta. Podemos ver un chamacote de 1,90, de 15 o 16 años de edad, que por sus características nos parezca más adulto, porque ya está barbón, porque tiene la voz ronca y porque cometa un delito de este tipo, digo, un acto violento de este tipo. Sin embargo, la capacidad cognitiva que tiene obedece más a cuestiones de imitación, ¿sí? Digo, esto es todo un tema. Sin embargo, no tiene todavía la capacidad para entender esa relevancia, ¿sí? Por eso es que la ley establece que tienen que tener un tratamiento especial, porque además el adjudicar que son autores de un delito sería criminalizar a un sector etario que por sus características cognitivas todavía no tiene la capacidad de entender, ¿sí? Entonces, el pensamiento abstracto es cuando ya tenemos otra manera de entender el mundo. Ya podemos manejar ideas, combinarlas, sacar conclusiones, explicar o dar cuenta de un fenómeno, como cuando digo, bueno, es que yo creo que esto que me pasó, que me hayan chocado, es porque no me fijé a los dos lados. O sea, ya estoy dando un argumento de la causa que puedo yo atribuir por haber sido víctima de un choque, por ejemplo, ¿no? O si soy víctima, por ejemplo, he tenido muchos casos de mujeres víctimas de violencia familiar que pueden adjudicarlo. Por ejemplo, recuerdo una mujer recientemente que me decía, es que yo creo que él es violento porque toma mucho o porque se droga. A ver, espérame, puede ser obra del pensamiento abstracto, pero si nos ponemos a profundizar, entonces, ¿por qué ese sujeto que se intoxica con drogas y alcohol no violenta a otras personas? Nomás la violenta a ella, ni siquiera a los hijos, nomás a ella. Entonces, estaría muy cuestionable el hecho de que fuera nada más el alcohol, ¿verdad? Sino la percepción de vulnerabilidad de la víctima. Eso también es obra del pensamiento abstracto. ¿Saben con quién? ¿Verdad? Pero esa es otra dinámica. Y el pensamiento empático, que tiene que ver con la habilidad de comprender sentimientos, pensamientos y experiencias de los demás. ¿Ok? Tenemos, ay, espérenme. Ay, no se mueve esto. Un segundo. El texto que les decía ahorita de guía de entrevista trae varias infografías o cuadros, esquemas como este. Aquí hay algunas de las cuestiones de las que ya les había hablado ahorita en la diapositiva anterior. Los niños y niñas pueden razonar si manipulan objetos. Hay un video que les recomiendo mucho que se llama La narrativa infantil. Ahorita les voy a poner el link para que le tomen foto. A ver, aquí hay un mensaje, permítanme rápido. Rosario dice, aún no está muy armonizada la ley de justicia con lo que realmente funciona para evitar la delincuencia juvenil. Sí, Rosario, pero ya el evitarlo, ya estás hablando de un tema de prevención, que no es el caso de la ley de justicia penal para adolescentes, porque la ley de justicia penal se implementa cuando ya el delito se cometió, ¿sí? Recuerden que la procuración de justicia es reactiva, que significa que entra cuando ya se cometió el ilícito. Ya otras instituciones se encargarán de la prevención. Ahora, sí entiendo este punto, Rosario, en cuanto al hecho de que una sentencia puede, tener una labor preventiva. Ok, le dieron 80 años al feminicida. Caray, eso se está buscando que se vea como un ejemplo para que la gente no lo haga. Sin embargo, pues en Estados Unidos existe la pena de muerte y no por eso disminuyen los delitos, ¿verdad? Entonces el tema de la prevención definitivamente es otro cantar. Algo que no pueden hacer niñas y niños, razonar con ideas abstractas. Yo al niño no le puedo hablar de factores de tiempo, espacio, o de tiempo como tal, de fechas calendario, porque en su mente infantil no le es posible razonar con estos criterios. No pueden describir o explicar la causa por lo que ocurrió. Luego no falta por ahí el colega que le pregunte a un niño, ¿y por qué te tocó tu papá? ¿O por qué te pegó tu abuela? Pues, ¿qué te va a contestar el niño? Porque me lo merezco.
porque eso me decía mi abuela, que me pegaba porque me lo merecía. Ahorita vamos a ver un fragmento de un texto que se llama Modelo Especializado en Declaraciones Infantiles, que busca justamente a través de las entrevistas atender a estos aspectos y cómo lo que sí debes preguntar y lo que debes evitar, ¿ok? Precisamente para evitar no solo la revictimización, sino el obtener un testimonio de calidad. Aquí, bueno, son otras apreciaciones que tienen que ver con el pensamiento concreto y egocéntrico. Aquí es la imagen que les decía que a mí me encantó. Es una imagen que me robé de la red. Es una imagen de un laberinto, así como de un ejercicio, de un cuaderno de texto, un libro de texto, que dice, guía la abeja hacia la flor. ¿Qué hace el niño de 3 años? Pues él vio la abeja a la flor, no sé si alcancen a ver. El niño o niña trazó una línea que va de la abejita hasta la flor. No le dijeron que tenía que pasar por el laberinto. Y es un meme, ¿eh? Pero fue real. O sea, si tú a un niño de esa edad le dices que haga esto, muy probablemente tome la misma respuesta. Otro ejemplo, esta es una captura de la página del programa Antenas por los Niños. Antenas es un personaje interactivo que nosotros tenemos en la Fiscalía Especializada en la que trabajo y en la que se trabaja con niños de 9 o 10 años para abajo, ¿sí? La presencia de un títere interactivo facilita, como en un ejercicio de cámara de Gesell y que está operado por una psicóloga, el muñequito habla, expresa empatía, pero como es de otro planeta, él no sabe nada de lo que ocurre en la Tierra. Entonces, cuando le pregunta el más, ¿y tú con quién vives? Con mi papá y con mi mamá. Oye, ¿y qué es un papá? Y estas fueron respuestas reales, ¿eh? Es un señor que pega y hace llorar a mi mamá. Pensamiento concreto, ¿sí? ¿Qué es una escuela? Un lugar donde te gritan. ¿Por qué tienes esa quemadura en la manita? Porque me lo merezco, me porté mal. ¿Se fijan cómo va cobrando sentido la aplicación del pensamiento concreto en estos casos? Muy bien, aquí hay otro comentario. Dice Rosario. No sé si es Rosario, perdón. Diego. Muchas gracias, Diego. Aquí Diego les compartió el link del texto de entrevista. Mil gracias. Ahí para que lo descarguen. Todo esto viene en ese texto. Muy recomendable. El video de la narrativa infantil no se los pongo porque ya estamos un poco cortos de tiempo, pero pueden consultarlo en esta página. Por favor, anótenla. Así es el de Analia Castañeda. Miren, chequen esta página y se van a encontrar una gran cantidad de materiales, entre muchos de los videos que yo utilizo para estos temas. Dispensario ODI, que ODI son las siglas de Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, que han trabajado muy cerca con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, se inscribieron al curso de psicología. Creo que ayer cerraron las inscripciones, ¿eh? Ojalá que sea instituto. Si no, pues esperen la siguiente edición el año que viene. Pero un curso que de verdad yo lo he tomado 2 veces, con les digo todo. El curso maravilloso que cada vez que veo los materiales y vuelvo a releer, siempre me deja una retroalimentación adicional. Bueno, ¿qué es la adolescencia? Ya sabemos que ha sido a lo largo de la historia una etapa del desarrollo sumamente estigmatizada. Hasta tenemos términos muy peyorativos para referirnos a esa etapa, la edad de la choca, así decía mi abuela, está en la edad de la choca. He oído que dicen está en la aborrecencia, ¿no? Pues obviamente los cambios hormonales, toda la cuestión de desarrollo, evidencia precisamente que estos cambios también impactan el comportamiento. Y esto también cobra mucho sentido con los comentarios que nos hacía Rosario ahorita, en cuanto a la capacidad que puede tener un adolescente para desplegar una conducta violenta. Es decir, ya a estas alturas, vamos, si lo pensamos desde ese punto de vista, la agresividad ya la traemos desde los genes, desde que nos concibieron, pero no es lo mismo agresividad que violencia. La violencia se adquiere. ¿Y cuál es una de sus principales fuentes? Lo que les mencionaba ahorita, la imitación, ¿sí? Aquí hay otros 2 comentarios. Gracias, sí, María Antonieta, una maravilla que es este curso. Bueno, tenemos que en las características de la adolescencia, esto es muy general porque hay todo un capítulo en uno de los textos que les he estado platicando, el modelo especializado,
que habla de este tema. El adolescente tiene un pensamiento mágico y omnipotente, ya se imaginará de qué va esto. Mágico, ya se la saben y seguramente ustedes como a mí me pasó. Eh, Cuando te peleas con tus papás a los 14 o 15 años, ya cuando sea mayor de edad me voy a salir de la casa y voy a trabajar y estudiar y voy a poner mi departamento. O sea, estas ideas mágicas finalmente y omnipotentes, que es que todo lo puede, ¿sí? Y que a veces pues los aterrizamos con comentarios que pueden ser hasta violentos. Ay, cállate, mocoso, primero aprende a limpiarte la nariz y ya después planeas tu vida, ¿no? Tu proyecto de vida. Y es aquí, pues, donde tenemos que tener mucho cuidado como padres, madres y educadores, ¿verdad? Al momento de hacer este tipo de cuestionamiento, ¿no? Recuerden que el juicio crítico está en consolidación, que esto también daría respuesta a lo que Rosario decía. El juicio crítico todavía no está establecido. Por lo mismo, no tienen conciencia del daño que pueden ocasionar. Cambios físicos y biológicos. Existen estos fenómenos de mielinización o flashbacks sin secuencia que van muy relacionados con el desarrollo del cerebro. Y estos cambios pues también implican estas conductas que a veces no nos explicamos. Está la formación de identidad, que esto también tendría que ver en mucho con la pertenencia a los grupos de la delincuencia organizada y que cada vez más reclutan adolescentes, porque justamente en esta formación de identidad buscan la pertenencia y en ocasiones no la tienen en casa o no tienen modelos adecuados y van a buscar también fomentado por las canciones, por los corridos tumbados, por todas las influencias que tiene nuestra sociedad en su formación, en buscar una identidad que tal vez no es la más adecuada, ¿no? Y como decíamos, la identidad y la pertenencia van muy de la mano. Les decía que existen también limitaciones al testimonio infantil. El lenguaje, que es un proceso cognitivo que se adquiere a partir de los procesos cognitivos, es lo que dificultaría a un niño o niña expresar lo que le pasó, ¿sí? Recuerdo un colega que me platicaba de un caso de un niño muy pequeño, como de 2 o 3 años, que una vez que lo recoge su mamá en la guardería, el niño así espontáneamente de la nada le dice, mamá, papá pipí boca. O sea, ni siquiera en un relato estructurado o explicado, con esas 3 palabras el niño expresó una situación de violencia sexual que estaba ocurriendo, muy grave, ¿sí? El papá tenía convivencias con el niño y lo abusaba sexualmente. Entonces, el lenguaje, como les digo, a veces limiten mucho la falta de lenguaje, los hace más vulnerables y además limiten mucho el que busquemos de los niños y las niñas una explicación de un hecho de violencia que les ocurrió. La capacidad de memoria. Recordemos lo que nos decía el video. El que segreguemos sustancias como el cortisol o la adrenalina permite que se nos fije el recuerdo. Es raro, aunque luego a mí me lo han preguntado en juicio oral, que si existen las falsas memorias. Híjole, pues para que exista una falsa memoria tiene que haber muchos factores, ¿no? La manipulación, esto también se ha visto en psicoterapia o el uso de muñecos sexuados, mucho ojo con este tipo de técnicas, ¿verdad? Que no son las más adecuadas y que en un momento dado indica un recuerdo que pues obviamente está manipulado, ¿sí? Sin embargo, un niño o niña te puede dar detalles, pero el relato es menos minucioso. Vulnerabilidad de sugestión. Luego siempre dicen, es que los niños son muy manipulables. Sí, sí puede haber manipulación. Sin embargo, esto va a tener que ver con nuestra capacidad para traducir ciertas cuestiones en donde pudiera haber un aleccionamiento. Por ejemplo, un niño puede decir, y creo que por ahí lo veía en un curso, que un niño puede traer un relato muy estructurado y cuando tú te sales esa secuencia que el niño te está narrando, ya no sabe qué contestar. Ahí es en donde se puede detectar que haya una sugestión, ¿sí? O una manipulación, que créanme, no son las más frecuentes. ¿Las hay? Muy posiblemente sí. Por ejemplo, una niña, recuerdo que en un proceso de lo familiar decía que su papá era malo. Y yo, ¿a qué te refieres con malo? Tú dijiste que es malo, platícame más de eso. Y se quedó así patinando. Luego me dice, es que no se lava los dientes. Se fijan en la respuesta. Entonces ya después, entendiendo esto, la niña me dice, es que oigo a mi mamá que le dice a mi abuelita que mi papá es malo.
Y luego también esa niña me llegó a decir algo como de la pensión alimenticia o una cuestión así. Le digo, ¿qué es pensión alimenticia? Y luego, pues, que se porta mal. O sea, se fijan cómo lo asocia. Y lo asocia como lo escucha de la mamá. No es que la mamá la manipulara, sino que lo que escuchaba era lo que ella refería, ¿no? Recuerden que las características cognitivas, que es pues, el tema que nos lleva hoy, también el DSM-5 las plasma en el capítulo del neurodesarrollo y cómo nos dice que debemos de tomar en cuenta estas características, por ejemplo, para detectar alguna cuestión que tenga que ver con un retraso en el neurodesarrollo, una discapacidad o un déficit intelectual. Sin embargo, para el tema que nos trae hoy, también es importante considerar estos aspectos, inclusive vienen aquí hasta tips. El lenguaje en los niños es más limitado y menos descriptivo. Usan analogías, aquí les puse unos ejemplos, ¿no? Echó un pipí blanco, picó la colita, agarró, etcétera, ¿no? En la inteligencia, los niños y niñas con déficit neurológico, lo que antes se llamaba retraso mental, pueden tener problemas de memoria, pero el testimonio puede ser igualmente fiable, ¿sí? Y aquí pues tiene mucho que ver con la experiencia y la ética del entrevistador o entrevistadora. El juicio crítico es como el niño o niña van desarrollando también un aspecto moral, ¿sí? De lo que es bueno, de lo que es malo. Esto obra también dentro de la interacción para formar la autonomía y puede identificar y distinguir la mentira de la verdad, ¿sí? Aquí me voy a adelantar un poquito, ¿sí? Cuando a mí me preguntan por qué se puede retractar un niño o niña, esto también tiene que ver con procesos neurológicos, con procesos psicofisiológicos, en los que también el estrés adicional a ser víctima, por ejemplo, imaginen una niña que denuncia, bueno, que revela que su padrastro la toca, pero resulta que el padrastro es el que sostiene la casa y además viven en la casa de la mamá del padrastro. Fue un caso real este, ¿eh? La niña lo revela, la niña cuando lo revela tenía como unos 3 meses viviendo en la casa de su papá. Estaban separados sus papás, la niña se va en unas vacaciones y al último decide quedarse ahí. La mamá pues no dijo gran cosa, ¿verdad? Y la mamá pues tenía otros 2 hijos, entonces pues de alguna manera no vio algo malo en que la niña se quedara con la abuela paterna y su papá. La niña cuando lo revela, a un golpe de recuerdo con un estímulo que nadie se explica por qué surgió, porque lo dijo de manera espontánea, la mamá la busca a la niña y se la lleva consigo, porque pues estaba señalando al agresor, que era su pareja. Al agresor lo detienen inmediatamente. Y todavía vivían en la casa de la mamá del agresor. Imagínense todo el estrés que esa niña vivió en ese hogar. ¿Estás segura que te hizo eso? Oye, pero no habrá sido tu papá o no habrá sido otra persona. Oye, pero es que pobrecito fulano que está en la cárcel y ahora cómo le van a hacer. A todos estos estímulos estaba expuesta la niña. Adicional al estrés de haber sido víctima, estaba expuesta al estrés de estarla tosigando con estas cuestiones, ¿no? Hasta que la niña reventó y dijo, no, no es cierto lo que me pasó. Me dijo mi papá que yo lo dijera. Pues adivinen lo que pasó, hubo una retractación, pero que no resultó creíble. En donde yo trabajo, cuando tenemos casos de retractación, el Ministerio Público nos pide análisis de la retractación, no es una pericial cualquiera, no, ahí en esos casos ni siquiera aplicamos pruebas, son entrevistas que nos permiten deducir a través de una entrevista adecuada al desarrollo infantil cuáles podrían ser las motivaciones para la retractación, ¿sí? En ocasiones vuelven al relato original, pero en ocasiones se sostienen en la retractación, pero con argumentos que provienen mucho del pensamiento concreto y que no son creíbles para fundamentarse en un proceso, ¿sí? Aquí, de hecho, Echeburúa nos habla aquí en esta lámina de los procesos de revelación. La fase de negación, que no quiere decir que digan que no, más bien que no lo han hablado y que les digo que puede tardar años en revelarlo. La fase de revelación, la de retractación y la de reafirmación. ¿Qué más quisiéramos que se quedara en la fase de revelación y ya? Pero en ocasiones puede surgir la retractación y posteriormente y menos frecuente que reafirme, ¿sí?
Bueno, aquí me voy a detener un poco. Miren, este es el cuadro que Cheburúa plantea, como el que les hablaba ahorita, de consecuencias del abuso sexual, ¿sí? Echeburúa lo establece en 5 dimensiones: los efectos físicos, conductuales, emocionales, sexuales y sociales. ¿Yo con qué voy a sacar esta información? Bueno, no solo con muy buenas entrevistas hechas tanto a la víctima como a la persona cuidadora o la persona que la acompaña, sino adicionalmente a la aplicación de pruebas psicológicas adecuadas para la edad y el grado de desarrollo, inclusive el análisis de declaraciones previas o de lo que una maestra pudo haber declarado en función del hecho. Me tocó un caso en el que la maestra fue de grupo, fue nombrada como testigo porque todo se revela cuando la niña empieza a tener conductas sexualizadas en la escuela. Entonces la maestra la reprende y la niña es ahí donde habla. Entonces la maestra fue la primera persona que tuvo contacto con esa revelación y por lo mismo fue tomada como un testigo. Bueno, aquí voy a salir un poco de esta presentación. Nada más déjenme ver, aquí tenía un dato que quería compartirles rápidamente. Esto me interesa mucho que lo veamos. Híjole, ya estamos sobre el tiempo. Ahorita hablábamos un poco de la prevención. A un niño, niña o adolescente, a un niño o niña, nunca les digas como papá, como mamá, como tío, padrino, maestra, maestro, nunca le digas en el afán de hacer prevención del abuso sexual que no se deje tocar. No le digas grita, no le digas no te dejes, no le digas tampoco patalea, grita, llora. ¿Por qué? Porque el niño evidentemente no va a tener forma de defenderse, no va a tener forma de evitar que le hagan, que le ejecuten una conducta de cualquier tipo de violenta. O sea, el agresor sabe que lo puede hacer. Entonces, eso el niño no lo va a poder evitar. Hay que evitar culpabilizarlos o responsabilizarlos. A mí muchos niños me ha tocado cuando les preguntas, ¿a quién le dijiste? A mi mamá. ¿Y por qué no lo habías dicho antes? Y luego, porque yo creí que no me iba a creer. ¿Sí? O que creí que me iba a regañar porque ella me dijo que no me dejara tocar. ¿Sí me explico? Aquí hay 2 mensajes rápidamente. ¿Cómo ayudar a la víctima cuando su abusador sale libre luego de cumplir su sentencia? Es por eso bien importante, Rosario, que tengan un apego terapéutico. Regularmente las fiscalías tienen, o en las diferentes entidades federativas, hay una comisión ejecutiva de atención a víctimas que puede, o organizaciones de la sociedad civil, CABIM, de los institutos de CIPINA, etcétera, que pueden dar un acompañamiento psicológico para este tipo de casos. Si tienen preguntas, vayan poniéndolas, por favor, y ya casi cierro, ya casi cierro. ¿Cuál es la verdadera prevención? Decirle a un niño o niña, y también usar la educación sexual integral, no usar términos imprecisos o ridiculizantes de los genitales, porque sabemos que cuando un niño te habla de genitales, lo dice como con una risita, ¿no? Porque cree que es malo. Entonces, está como esta publicación que por ahí me tocó ver, que un maestro de grupo se acerca a una alumna, una niña, y le dice, oye maestro, mi tío lamió mi galleta, chupó mi galleta. Entonces el maestro le dijo, pues para la otra, agarra otra galleta. La niña se refería a sus genitales, ¿sí? Entonces, aquí es en donde cobra sentido la necesidad de usar un lenguaje real. En otros tiempos era bien común que los abogados dijeran, pero ¿cómo va a ser normal que una niña diga vagina o vulva? Pues es que es la forma correcta. Y antes creían que era por aleccionamiento, cuando en realidad es la forma correcta que deben de emplear. Pero tú le preguntas a una niña, ¿y quién te dijo que se llama vagina? Mi maestra. Una niña me acuerdo que dijo, yo le decía colita, pero la doctora que me revisó cuando vine aquí me dijo que se llama vagina. Eso no es aleccionamiento, ¿sí? ¿Cuál es la forma preventiva? Si alguien te hace algo o te lastima o te hace algo que no te guste, tú dime y yo te voy a creer. Creo que es el mensaje para el pensamiento concreto más claro que hay, ¿sí? Dicen aquí, hay 2 mensajes, dice Jorge, también es cierto que hay adolescentes quizá con mayor desarrollo cognitivo al promedio o incluso con malicia que pueden usar la manipulación para su beneficio y afectar incluso a una persona adulta. Supe del caso de un adolescente que sedujo a un adulto joven. Bueno, el adulto también no creo que
se haya dejado tan fácilmente manipular por un adolescente, ¿verdad? Y sacarle dinero diciéndole que había abusado sexualmente de ella porque era menor de edad y el mayor de edad, aunque según el argumento del chico el sexo fue consensuado. Pero ¿qué tiene que andar haciendo un adulto con un adolescente? Esa es mi pregunta, ¿sí? Eso es lo que yo considero, que vamos, finalmente hay ahí una posición desigual y no podemos estar al mismo nivel. Ahora, si el adulto no hizo nada, pues nada, y el que nada debe, nada teme, ¿no? Sí ser muy puntuales con esa parte, pero de entrada, nadie debería un adulto no tendría nada que hacer con un adolescente, ¿sí? Bueno, ya por último, nada más quisiera compartirles el modelo que les comentaba miren, el protocolo de la sala de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad. Este protocolo es de un modelo en el que yo fui capacitada precisamente para recuperar testimonios conforme a toda esta metodología de la que les he hablado. Aquí se van a encontrar códigos QR que pueden abrir y ver fragmentos de videos de juicio oral. Sí se los voy a compartir aquí en este preciso momento. Déjenme ver. Aquí, compartir. Ay, ¿por qué no me sale? Aquí está. Hay un mensaje, a ver. Sí, aquí pasó un adulto, prometió dinero al adolescente por sexo y no le pagó y en el forcejeo. Ay, espérenme, se me movió. Y en el forcejeo, el hombre mayor se pega en la cabeza y acusan al adolescente de haberlo matado, pues estaba en una condición de vulnerabilidad definitivamente. Dice Penélope, ¿qué tanto peso tiene la decisión que le permiten tomar a algunos niños en los casos de custodia cuando hay violencia? ¿Cuál es la edad en la que esta se toma en cuenta? Ya no es como antes de que, ay, a partir de los 12 años o de los 9, una cosa así, un niño en cualquier momento lo puede decidir, pero cuando hay violencia, el juzgado familiar lo tiene que tomar en cuenta. Y ahí debe de ser muy cauteloso, claro que tenemos un problemón con muchos juzgados familiares que no toman en cuenta esta cuestión, inclusive hacen convenios a sabiendas de que hay violencia y eso es gravísimo, es una violación grave a derechos humanos y también a los niños y niñas, ¿no? Entonces, cuando existe esta cuestión de violencia, ni siquiera se le pregunta al niño con quién se quiere ir, ¿sí? De antemano debe de existir ahí una lineamientos que permitan otorgar la guardia y custodia a la madre o bien a una figura que sin el afán tampoco de revictimizar al niño y mandarlo a un albergue, buscar precisamente los recursos necesarios para que sufra lo menos posible en este proceso, ¿no? Bueno, aquí les paso de volada el protocolo SAPCOP, déjenme, aquí luego lo tengo a la mano para que lo puedan descargar. Si no, es que está un poquito complicado, está en la página del Tribunal Superior de Justicia, pero si tienen oportunidad, aquí se los comparto y lo descargan. Y recuerden, abran los códigos QR, les va a encantar, porque esto pues es un material 100% psicológico, pero que está aplicado a las testimoniales infantiles. Y es un documento público, así que pueden usarlo también como material didáctico si es que se dedican a dar clase o a compartirlo con sus colegas con quien trabajen con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Bueno, no quiero prolongar más. Hay otro texto que se llama Modelo especializado en declaraciones infantiles que ya no me dio tiempo de ver, pero se lo recomiendo mucho. También viene en la página del dispensario de la ODI y ahí se van a encontrar un acervo maravilloso. Incluso quienes se inscribieron en el curso de la Suprema Corte van a tener un módulo donde van a analizar el modelo especializado. Bueno, yo aquí termino. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Dicen que cuando uno trabaja a gusto se le va el tiempo volando y es mi caso. Sí, aquí dejo mi correo electrónico con todo gusto. A veces me tardo un poquito en contestar, pero con gusto estoy pendiente de sus correos. Es iaos72@hotmail.com. ¿Sí? Aquí veo caritas conocidas. Muchos saludos, colegas que se dieron el tiempo viernes en la noche y a las 9 y pudiendo andar en el antro, están aquí aprendiendo. Eso es muy bueno. Colega Imelda, qué gusto verte aquí. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Un gusto, Bye. Diego, gracias por ser nuestro anfitrión y no se despeguen de las capacitaciones y cursos que ofrece consultoría. Claro, por supuesto. Ya por el momento ya no tenemos comentarios en Facebook. También ya se han resuelto los que se hicieron a lo largo de la conferencia.
Entonces pasaremos a dar el cierre, ¿vale? Agradecemos enormemente la participación de cada uno de nuestros participantes que nos acompañaron hoy durante la última conferencia con motivo de la Semana del Cerebro 2025. Además, por parte del equipo de la consultoría, le extendemos un enorme agradecimiento por su participación, maestra Ivonne. Sin duda, todos los conocimientos brindados a lo largo de la ponencia son y serán esenciales para comprender algunas de las características del pensamiento infantil. Entonces, nos fue un placer tenerla durante la conferencia del día de hoy con nosotros y seguramente coincidiremos en próximos eventos. Así será, Diego. Muchas gracias. Que tengan feliz fin de semana y puente. Un Claro. abrazo. Que pasen una excelente noche y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.